Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Como siempre, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir con vosotros estas reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. En esta ocasión hablaremos sobre la primera predicación de Jesús y utilizaremos de referencia Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Nuestro tema de hoy, la primera predicación de Jesús según San Marcos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. También, como siempre, saludamos a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles, en la página web, y aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de nuestra web en vídeo, y también los que nos ven y nos escuchan en la transmisión de nuestra página de Facebook. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. También saludamos a nuestro hermano Juan María Tellería, que nos acompaña como siempre para orientarnos, explicarnos y también responder nuestras inquietudes aquí en la Palabra Hoy. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, Reverendo Noel. Un saludo para ti, para todos, para todo el equipo de Radio Anglicana y, por supuesto, para nuestros amables radioyentes. Eso. También les recordamos a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna duda o algún aporte que quieran hacer en torno al tema a desarrollarse hoy, pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 698-680696. Nos pueden hacer allí el envío de sus inquietudes, sus dudas, y nosotros aquí pues estaremos sacándolo en el aire. Esto es La Palabra Hoy. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, mientras intentamos solucionar un pequeño fallo aquí en la plataforma de Zoom con el tema del vídeo, pues vamos a ir comenzando. Comenzamos como siempre con un breve momento de oración. Reverendo, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, en este programa que queremos con toda humildad transmitir tu palabra, transmitir esperanza a todos los seres humanos, todos aquellos que hablan nuestro idioma, te damos muchas gracias hoy por este programa más y te pedimos que efectivamente, como nos dice esta canción que nos acompaña en la sintonía, que realmente tu palabra sea la luz para todos nosotros. Te damos las gracias por ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. Como decíamos, la primera predicación de Jesús es el tema de hoy. Y nos surge la primera pregunta, Juan Mari. ¿Por qué se considera
este texto del capítulo 1, versos 14 y 15, como la primera predicación de Jesús. Puesto que, como habíamos dicho ya hace 2 programas, existe ya la idea que es aceptada por una gran mayoría de creyentes y de investigadores de que el Evangelio según San Marcos es el primero de los 4 evangelios en ver la luz, el más antiguo. Lógicamente, estas palabras recogidas por San Marcos, palabras de Jesús, que son precisamente la primera enseñanza de Jesús hacia a su pueblo en Galilea, está considerado como realmente el primer sermón o la primera homilía, la primera predicación que nuestro Señor Jesucristo hizo para el pueblo de Dios que vivía en su momento. Y tenemos que tener en cuenta que en esta predicación, que es una predicación como leemos en San Marcos 1, 14 y 15, es una predicación que tiene por un lado una gran sencillez, pero al mismo tiempo refleja un contenido directo, un contenido de gran profundidad, pero no solamente lo que diríamos hoy un contenido doctrinal, sino que lo que hace es exhortar claramente a cuantos lo escuchan a tomar una postura clara ante el reino de Dios. Debió ser este, sin duda alguna, el primer mensaje que Jesús fue extendiendo por Galilea cuando comenzó su ministerio de proclama. ¿Y cuál es la importancia que reviste Galilea en el Evangelio según San Marcos? Bueno, en Galilea no solamente es importante en el Evangelio según San Marcos, sino que, puesto que San Marcos es una de las fuentes principales de los evangelios que llamamos sinópticos, Galilea es muy importante también en el Evangelio según San Mateo y también en el Evangelio según San Lucas. Incluso en el 4.º Evangelio, el Evangelio según San Juan, aparecen retazos en la narración, breves retazos, que dejan entrever la enorme importancia que tuvo Galilea en el ministerio de Jesús. Galilea, como muy bien saben todos nuestros amigos, todos nuestros radioyentes, era de la Palestina de la época de Jesús, por decir así, el distrito, o si queremos llamarlo, el departamento, la provincia más septentrional. Y desde luego la importancia incluso teológica que tiene Galilea en los evangelios es enorme, porque si lo comparamos con el territorio samaritano, que era un territorio pues con un judaísmo un poco particular. De hecho, los judíos de Jerusalén lo consideraban prácticamente semipagano. Si lo comparamos con el territorio oriental, al otro lado del mar de Galilea y del Jordán, la Decápolis, que era una tierra de misión donde vivían prácticamente más paganos que judíos. Si lo comparamos con Perea, que era una zona de paso entre las zonas del norte y las del sur, pero al oriente del Jordán, donde también vivían mezclados judíos y paganos. Y si lo comparamos, por supuesto, con Judea e incluso con la ciudad de Jerusalén, que constituyen para Jesús y para sus discípulos una tierra completamente hostil, Galilea se erige en los evangelios como el escenario, el marco geográfico por antonomasia de la proclamación del reino de Dios e incluso el marco en el que nace realmente la comunidad cristiana. Pensemos en un pequeño detalle, no es porque sí que en San Marcos 16, el último de los capítulos de este evangelio, y en el versículo 7, el ángel que anuncia la resurrección del Señor emplaza a los discípulos precisamente en Galilea, no en otra parte, no en otro lugar de Palestina, precisamente en Galilea, para tener allí un encuentro con el Señor resucitado. Eso nos da a entender un poco la gran importancia que tiene Galilea como el lugar donde la proclamación del Evangelio es una realidad, donde el Mesías, donde Jesús, donde el Hijo de Dios va a llevar a término un ministerio real de enseñanza, un ministerio de proclamación, un ministerio de sanación, un ministerio de misericordia para con los hombres.
¿Y qué significado podría tener para los judíos de la época esa noción de un tiempo que se ha cumplido, un tiempo cumplido? Porque así comienza la predicación de nuestro Señor. Sí, efectivamente, si tenemos en cuenta que la predicación de Jesús, la primera predicación de Jesús y toda su enseñanza en tierras de Galilea, tiene como primer elemento, evidentemente, como primer punto de su enseñanza y de su mensaje, el tiempo cumplido. Si tenemos en cuenta también que para los judíos de aquel momento implicaba por encima de todo que las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel ya eran realidad en la historia humana, entonces tenemos que tener en cuenta que para el auditorio de Jesús, para el auditorio galileo de Jesús, que eran todos básicamente de religión judía, esas palabras de Jesús implicaban que había algo que había sucedido y que iba a dar la vuelta por completo a los acontecimientos. Es decir, ellos esperaban el cumplimiento de los tiempos para que llegase el Mesías, para que instaurase el reino eterno de Dios para con Israel, y lógicamente al proclamar Jesús que el tiempo ya se había cumplido, lo que hace es decir que aquellas promesas que se esperaban ya realmente estaban cumplidas, que el pueblo de Dios iba a ver algo extraordinario. Lo que ocurre es que la predicación de Jesús siempre deja en el misterio cómo se iba a ver, cómo iba a ser realidad ese cumplimiento. Jesús iba a dar desde luego cumplimiento a todas esas promesas, pero de una manera completamente diferente a lo que ellos esperaban. Pero la predicación de Jesús daba como algo real que lo que aquellas personas esperaban ya estaba teniendo lugar. Tu palabra es la luz. En su primera predicación, nuestro Señor dice de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué implica en estas palabras de Jesús la cercanía del reino de Dios? En realidad, cuando nosotros leemos los evangelios y de forma muy específica San Marcos y los evangelios sinópticos, San Mateo, San Lucas, nos damos cuenta de que Jesús fue de cara a sus contemporáneos, de cara a la gente que convivió con él, la gente que compartió con él el tiempo y el espacio allí en Galilea. Vemos que Jesús fue esencialmente y por encima de todo un maestro que predicaba el reino de Dios. O como dicen hoy también algunos que prefieren decir el reinado de Dios. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Jesús fue básicamente un predicador de ese reino, un predicador de ese reinado. Y si queremos decirlo así, pues Jesús fue su heraldo, el heraldo del reino que estaba allí. A ver, en las palabras de Jesús, y esto es algo realmente fundamental, no solamente para lo que escuchaban en aquel momento quienes formaban parte de su auditorio, sino también para nosotros hoy, en las palabras de Cristo, el reino es una realidad no futura, no que queda ahí envuelta pues, en un futuro incierto, en unas promesas que no se sabe si se cumplirán o no, sino que al contrario, es una realidad que ya está presente entre los hombres. Es algo que ya se ha cumplido, como decíamos antes. ¿Por qué razón? Porque el reino está presente en el propio Jesús. Es el propio Jesús quien plasma en su proclama y en su obra la realidad de ese reino. Es cierto que no es el tipo de reino que los judíos esperaban en aquel momento, un tipo de reino pues político, un tipo de reino con una gran fuerza militar que arrojara de Palestina a los odiados romanos. No es ese el tipo de reino que Jesús trae, sino uno que va a abarcar la tierra entera. No se va a ceñir solo a Israel, sino que va a ocupar todo el espacio de la humanidad, porque tengamos en cuenta, Jesús lo dice bien claro, dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, es decir, no es el reino de Israel, no es el reino solo para Israel, sino que es el reino de Dios y es el reino para todos los seres humanos. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.
Comienza nuestro Señor invitando al arrepentimiento. ¿Qué significan estas palabras en la proclamación de Jesús? Es muy importante que nos fijemos que en este primer mensaje predicado, enseñado, proclamado por Jesús, hay dos partes muy claras. Una primera parte que es lo que se suele llamar el indicativo, ¿verdad? El indicativo, es decir, el tiempo está cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esos son realidades. Y son realidades porque Jesús así lo dice. Y luego viene la segunda parte. Y la segunda parte es lo que se suele llamar el imperativo. Y ahí en el imperativo nos encontramos con la exhortación, nos encontramos con la invitación. Puesto que el tiempo se ha cumplido, puesto que el reino de Dios ya es una realidad, ahora la primera exhortación es arrepentíos. Bien, esta palabra, la palabra arrepentirse o la palabra arrepentimiento en nuestro idioma actual, en nuestro castellano de hoy, normalmente se entiende que el arrepentimiento o el hecho de arrepentirse de algo significa pues dolerse por un error o unos errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Que puede ser un pasado más lejano o menos lejano, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad por haber actuado mal, por haber hecho daño a alguien. Eso es lo que nosotros entendemos hoy por arrepentimiento. Pero en las palabras de Jesús, en el mensaje de Jesús, tal como ha venido redactado en la lengua en que San Marcos escribe su evangelio, en griego, eso significa algo más. Y la idea que subyace no es simplemente reconozco que he hecho mal y me duele haber hecho esto así mal, o cuánto siento haber hecho daño en esto o en lo otro y ya está. No, la idea subyacente es algo mucho más radical. La predicación de Jesús es radical. Es decir, lo que Jesús está haciendo cuando convida al pueblo que le estaba escuchando a arrepentirse porque el reino de Dios ya era una realidad, es a dar un giro de 180 grados a su existencia. Es decir, un cambio total de horizonte, un cambio total de enfoque, un cambio de perspectiva. A ver, si hasta ese momento la palabra arrepentirse tal como la emplea nuestro Señor Jesucristo en su primera predicación recogida en San Marcos, no es decir arrepentíos o doleos por lo que habéis hecho mal. No, la idea es hasta aquí habéis entendido las cosas de una manera, hasta aquí habéis vivido de una manera, hasta aquí habéis concebido la existencia de una manera, pues ahora no. Puesto que el reino de Dios es una realidad, ahora vuestra perspectiva, vuestro enfoque, vuestro horizonte tiene que cambiar. Tenéis que ver las cosas de otra manera. Es decir, tenéis que entender la realidad de Dios, la realidad del hombre, de una manera completamente diferente. La presencia del reino de Dios empuja al hombre, por lo tanto, a ese arrepentimiento que significa una vislumbre de realidades que hasta ese momento son desconocidas para él. Es decir, no solamente es decir, sentid lo que habéis hecho, lamentaos por lo que habéis hecho, no, sino cambiad completamente de vida, cambiad de enfoque. Y así de esta manera no tendréis que arrepentiros por hacer daño a nadie porque ya no lo vais a hacer. Eso es lo que significa realmente el arrepentimiento. Es mucho más profundo, mucho más serio, mucho más abarcante incluso de lo que es para nosotros simplemente el verbo arrepentirse, ¿no? En castellano. Tiene mucha relación como en conversión, ¿no? En conversión, que es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, más o menos va relacionado entonces este término de arrepentimiento a conversión. Totalmente. De hecho, cuando los traductores del Nuevo Testamento a nuestro idioma y a otros idiomas modernos se encuentran con esa palabra concreta de la lengua griega, pues algunos traducen por arrepentirse y otros lo traducen por convertirse. Es decir, que para ellos viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que significa eso, es decir, un cambio radical de perspectiva, ¿eh? No es simplemente, pues, como decimos en castellano, ¿no? Porque a veces en castellano, muchas veces es una expresión muy común, ¿cuánto me arrepiento de...?
pues, a lo mejor haber hecho daño a alguien, haber dicho una palabra que no debíamos haber dicho, pero a veces simplemente es cuánto me arrepiento de no haber ido a tal día a tal sitio, porque a lo mejor me hubiera encontrado con este amigo que no veo nunca, o cuánto me arrepiento de no haber invertido, por ejemplo, los que viven muy cerca de este tipo de temas, ¿no? O que les interesan mucho, cuánto me arrepiento de no haber hecho aquella inversión en aquel día porque hoy hubiéramos ganado tal, ¿no? O cuánto me arrepiento de no haber ido de vacaciones, haber aprovechado aquellas vacaciones porque y luego iba a venir el COVID y ya no podría ir. Es mucho más de lo que nosotros en español o en castellano decimos al emplear el verbo arrepentirse o la palabra arrepentimiento, ¿no? Como decimos, es un horizonte completamente distinto. Es también lo que llamamos la conversión. Tenemos algunas cuantas preguntas de nuestros oyentes. Nos preguntan que por qué el miércoles de ceniza se suele emplear precisamente estas mismas palabras en la imposición de la ceniza. Pues precisamente, y está muy bien que nos lo pregunten, porque el miércoles de ceniza tiene como finalidad recordar todas las festividades, todas las celebraciones que tiene la Iglesia Universal, tienen como finalidad recordar constantemente la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús, de forma simbólica. Cuando en el miércoles de ceniza se nos impone o imponemos la ceniza, que es un símbolo de la pequeñez del hombre, estas palabras nos recuerdan que el nuevo hombre, que es el creyente en Cristo, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo en realidad, ha dejado atrás todo lo que era una forma de vivir, una forma de concebir la realidad, y hoy, por la gracia de Dios, tiene otra mucho más importante, mucho más abarcante. El símbolo de la ceniza implica pues nuestro estado de pequeñez ante Dios, y esas palabras nos recuerdan que como cristianos somos nuevas criaturas, que hemos cambiado de horizonte, que hemos cambiado de perspectiva, de enfoque de la realidad. Tu palabra es la luz. Refiriéndonos a la primera predicación de nuestro Señor, nos dicen, ¿es posible que con esta primera predicación diera inicio también al llamado de los hombres a predicar? Sin duda, porque vamos a ver cómo Jesús esta predicación, que sin duda no solamente la pronunció una vez, sin duda que la repitió en muchos lugares, en muchas aldeas, en muchas zonas que él visitaba, sin duda es paralela al hecho de que Jesús va a ir llamando a ciertas personas muy concretas, que serán los apóstoles, a los que va a encomendar ese ministerio de la predicación. Es decir, que el llamado a ese arrepentimiento, a esa proclama del Evangelio, el llamado a creer que las promesas de Dios se han cumplido y el reino de Dios ya es una realidad que está aquí, que no hay que esperarla para otra dimensión, ya está entre nosotros. Eso es no solamente una invitación, ¿verdad?, sino que también es un impulso para decir, puesto que esto es una realidad, hemos de proclamarla, hemos de compartirla con los demás, sin duda. Luego también tenemos una intervención que nos dicen, siempre se suele decir de que el Evangelio no es un libro, que el Evangelio es el propio Jesucristo. ¿Por qué en su primera predicación él comenzó invitando a creer en el Evangelio y no dijo a creer en mí? Muy bien, porque cuando Jesús realiza su primera predicación, Jesús es muy consciente, hay uno de los temas que tenemos preparados que hablarán de esto, es lo que se llama el secreto mesiánico, que es una realidad, evidentemente, en el Evangelio de Marcos. Jesús es plenamente consciente de que la visión que tiene su pueblo, las creencias que tiene su pueblo, los anhelos, las esperanzas de su pueblo en la figura del Mesías, no corresponden realmente con lo que el Mesías es. Y Jesús lo sabe mejor que nadie, porque el Mesías era el mismo, ¿verdad? Entonces Jesús lo que quiere hacer es, por encima de todo, dirigir la atención de sus oyentes, dirigir la atención de quienes le estaban escuchando y a quienes convidaba a creer, a que creyeran en esa buena nueva, en ese mensaje de Dios.
Es muy curioso que nosotros hoy, como Iglesia, ya desde el siglo I, evidentemente, nosotros hemos hecho de la figura de Cristo el centro de nuestra predicación, lo cual está muy bien. Pero el propio Jesús nunca hizo de sí mismo el centro de su enseñanza o el centro de su predicación. Jesús lo que quiere es, sobre todo, que los hombres escuchen la buena nueva, que los hombres crean la buena nueva, que los hombres acepten esa invitación de Dios, que es a cambiar el horizonte, a cambiar la mirada, a cambiar las perspectivas, a dar un giro total a sus propias vidas, porque el reino de Dios ya está ahí y porque el tiempo se ha cumplido. Es decir, lo que habíamos, me parece, dicho hace poco, ¿no? Y es que Jesús es por encima de todo un predicador del reino. Jesús, curiosamente, no se predicará a sí mismo. Jesús lo que va a hacer es predicar el reino de Dios. Jesús va a predicar la buena nueva que Dios le da para los hombres, ¿no? Pero luego la Iglesia, entendiendo, por supuesto, plenamente bien, a la luz de la resurrección de Cristo, entendiendo que ese reino, que esa buena nueva estaba encarnado en la persona del Mesías, a partir de ahí la Iglesia sí hará del Mesías realmente el centro de su predicación y, como muy bien se nos dice, ¿no? La predicación del Mesías es el Evangelio, pero es que el mismo Jesús ya en sí es el Evangelio. Eso lo va a entender la Iglesia después. Jesús, que vive como judío y que vive en un ambiente religioso y cultural israelita, Jesús nunca se predicará a sí mismo, sino que predicará el mensaje de Dios. Tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, que Jesús sabe, es consciente de que plantear en aquel momento, es decir, yo soy el Mesías, hubiera desvirtuado por completo el mensaje que él traía, porque los israelitas tenían una idea completamente distinta de lo que era el mesianismo. Por esta razón, Jesús desvía de sí, de su persona, cualquier mirada y la proyecta hacia ese mensaje de Dios que es el Evangelio, la buena nueva. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Hace poco que acaba de finalizar el tiempo de la Navidad y escuchábamos pues varios pasajes que hablaban sobre la Navidad, y entre ellos del Evangelio según San Juan, que dice que vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces nos surge una pregunta, Tellería: ¿por qué Jesús invita a Israel a creer en el Evangelio? Sí, tenemos que tener en cuenta que el Evangelio es, evidentemente, como muy bien nos han dicho, no es un libro, ¿no? O no son unos libros. El Evangelio es por encima de todo, tal como dice la palabra en el idioma original del que procede, que es el griego. El Evangelio es por encima de todo buenas nuevas, o sea, buenas noticias. Buenas noticias, como dicen, de salvación, buenas noticias de restauración, buenas noticias de redención, buenas noticias también de redignificación de todos los seres humanos. A ver, Israel necesitaba el Evangelio, ¿no? No lo necesitaba más ni lo necesitaba menos que el resto de la humanidad. Lo necesitaba exactamente igual. Necesitaba saber que esas buenas nuevas eran una realidad. Porque sin esa buena nueva, pues no hay redención, y sin esa buena nueva, la imagen que se puede tener de Dios o la imagen que se puede concebir acerca de Dios puede resultar completamente distorsionada. Es decir, no precisamente el Dios real, sino una imagen falsa de Dios, ¿no? A ver, quienes, por esta razón, el pueblo judío al que Jesús se dirige en primer lugar, y luego a través de los apóstoles se dirigirá a los judíos y también a los gentiles, el pueblo judío estaba muy necesitado, como decimos, del Evangelio, exactamente igual que el resto. Por esta razón, Jesús invita a Israel a creer en esa buena nueva, porque si Israel no entendía o si Israel no aceptaba, perdón, esa buena nueva de que Dios se acerca al hombre para regenerarlo, restaurarlo, salvarlo, arrancarlo de sus cadenas, liberarlo de su condición de pecado, devolverle la dignidad que ha perdido. Si el pueblo judío no aceptaba eso en aquel momento, pues automáticamente quedaba en la misma situación espiritual que podrían quedar los paganos
que creían en dioses diferentes, o incluso algunos de ellos podían llegar a creer en un solo Dios, pero un Dios siempre distante, un Dios siempre lejano, y en realidad un Dios o bien desentendido por completo de los seres humanos, o bien incluso adverso a ellos, ¿no? La predicación del Evangelio que trae Jesús hace de Dios, del Dios de Israel, por supuesto, del único, porque no puede haber otro, un Dios completamente cercano. Porque cuando el tiempo se cumple y el reino se acerca, no es que se acerque un concepto abstracto, es que es el propio Dios quien se acerca. Por eso Jesús, cuando convida al arrepentimiento, es decir, a ese cambio de perspectiva, invita también, convida a creer en la buena nueva, lo que está convidando Jesús a los judíos de aquel momento y luego los apóstoles a judíos y gentiles, lo que está invitando es a creer que Dios no es, como muchas veces los seres humanos nos imaginamos, sino que es un Dios que siempre se acerca al hombre, pero siempre se acerca al hombre con una finalidad, que es la finalidad de la restauración. A ver, es una pena, vamos a decirlo así, como una especie de inciso, ¿no? Pero es una pena que Israel esto no lo tuviera claro, porque si los israelitas de aquel tiempo hubieran comprendido mejor lo que indicaban sus antiguas escrituras, ¿no? O si sus maestros, sus rabinos, les hubieran enseñado bien lo que eran las escrituras, los israelitas hubieran entendido que a lo largo de toda su historia Dios había estado siempre acercándose a ellos, pero siempre con una finalidad de restauración. Dos ejemplos muy claros. Justo en el relato de la caída, cuando se habla de la caída del ser humano, es Dios quien da el primer paso y se acerca al hombre, ¿no? Es Dios quien le pregunta a Adán, ¿dónde estás?, ¿no? Cuando Dios se aparece a Moisés en el pasaje ese tan extraordinario de la zarza ardiente, ¿no? Capítulos 3, 4, etcétera, del libro del Éxodo. No es Moisés quien dice, voy a buscar al Dios de nuestros padres. No, es Dios quien aparece allí en una zarza ardiente, en un prodigio que a Moisés le llama mucho la atención, para decirle, yo te envío a ti para que saques a mi pueblo de Egipto. Es decir, Dios siempre se había acercado a Israel con la intención de liberar, con la intención de restaurar, con la intención de salvar. Es decir, con una buena noticia. El problema es que Israel, debido a una serie de condiciones históricas y a su propia experiencia religiosa, que no siempre había sido la mejor, Israel llega a desvirtuar por completo a Dios y lo hace un Dios lejano, ¿no? Como eran los dioses paganos, más o menos, salvando las distancias. Jesús tiene que recordarle a Israel que debe creer en ese evangelio, que debe creer que Dios se acerca, que debe creer que Dios los ama, que debe creer que Dios los quiere rescatar de su condición, que Dios los quiere restaurar del todo, es decir, devolverles la dignidad perdida. Sin evangelio no hay esa restauración del ser humano. Ahí también me permito hacer también una última anotación, ¿no?, sobre esta pregunta, Noel, y es que se comete hoy en ciertos ambientes o en ciertos ámbitos cristianos contemporáneos, se comete un gravísimo error cuando hoy se enseña, no lo enseñan todos, pero sí que hay algunos que lo enseñan, que los judíos no necesitan escuchar el evangelio, simplemente, ¿no? O sea, que los judíos ya tienen bastante con su ley, ya tienen bastante con sus escrituras, ya tienen bastante con su religión, y que el judío en realidad no necesita, no precisa la proclama del evangelio. Que la proclama del evangelio es para otros, pero no para los judíos. Cuidado. Quienes enseñan esto están negando de forma radical, sin darse cuenta, evidentemente, pero están negando las palabras de Jesús en San Marcos 1, 14 y 15. O sea, están negando ni más ni menos la primera proclama, la primera predicación de Jesús, que estaba dirigida en aquel momento a judíos, a los judíos residentes en Galilea. Y es a esos judíos a quienes Jesús les va a convidar a arrepentirse, es decir, a dar un giro completo a su forma de pensar, a su forma de concebir la realidad, y les va a invitar a creer en el evangelio. O sea, no hay ningún ser humano en el mundo que no esté necesitado del evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
Totalmente. Y luego nuestro Señor pues aclaraba esto, como nos dice Juan, ¿no? Cuando le preguntan qué obra tenemos que hacer para estar bien con Dios o para hacer la obra de Dios en nosotros, y Él les dice pues que crean en el enviado, en el. De manera que, queridos hermanos, estamos pues llegando a la recta final de nuestro programa, estas reflexiones del Evangelio según San Marcos. Hoy hemos hablado sobre la primera predicación de nuestro Señor. Dentro de 8 días también continuaremos con estas reflexiones en torno a este Evangelio. Así pues, Tellería, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta primera predicación de nuestro Señor? Pues no hay conclusión, no hay conclusión, es la predicación en sí, que San Marcos ha dejado escrita ahí precisamente para nosotros, para toda la Iglesia y para toda la humanidad. Recordémosla, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepentíos y por lo tanto creed en el Evangelio. Esa es la conclusión. Amén, amén. ¿Ves? Había conclusión. Bueno, queridos hermanos oyentes, gracias también a los hermanos que nos han compartido sus aportes, sus preguntas. Les invitamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite. También les agradecemos la atención prestada a nuestros oyentes, también al reverendo Tellería por ese tiempo que comparte con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y si todo va bien y Dios así lo permite, dentro de 8 días nos encontramos a esta misma hora para tener una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Hasta entonces, y alabado sea Jesucristo. Amén. Tu voluntad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Firmes y adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.